¿Qué es la energía nuclear? Bueno, ya he publicado muchos podcasts sobre lo que es la radioactividad, sobre las fuentes de radioactividad, sobre el uranio, que es el combustible nuclear, y los diferentes roles de en sí la energía nuclear en los diferentes campos que existen. Todavía hay mucha información por compartir, sin embargo, al fin y al cabo, ¿qué es la energía nuclear? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se produce? ¿Qué es en sí? También tengo algunos podcasts sobre mini reactores nucleares, que también es súper interesante. Empecé los podcasts con ese tema, pero vamos a ver ahora qué es en sí la energía nuclear, que es lo que uno de los temas más apasionantes e interesantes y a la que mucha gente un poquito le tiene miedo y no tanto, no creo que sea miedo, sino un poquito no conoce sobre el tema. Así que el día de hoy me voy a centrar en eso, en explicar la ciencia de la energía nucleoeléctrica. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, pues la energía nuclear es una forma de energía que se libera desde el núcleo o la parte central de los átomos que consta de protones y neutrones. Esta fuente de energía puede producirse de dos maneras, mediante una reacción llamada una reacción de fisión, que es cuando los núcleos de los átomos se dividen en varias partes, o mediante fusión, cuando estos núcleos se fusionan, no se dividen, sino que se fusionan. Entonces, la fisión nuclear es el método que se utiliza hoy en día en todo el mundo para producir electricidad a partir de energía nuclear. Mientras que la tecnología para generar electricidad a partir de la fusión se encuentra en fase de investigación. Sin embargo, me gustaría comentarles que hoy en día yo ya he leído, ya conozco un poco sobre alguna empresa que ya está fabricando mini reactores nucleares o reactores nucleares con esta energía de fusión nuclear, porque solo se conocía la más amplia, la más aplicada, la más conocida es la fisión nuclear, la reacción de fisión nuclear cuando los núcleos pues se dividen. Sí, ya está en el mercado la de fusión nuclear hoy en día. Sí, no recuerdo cuál es el nombre de la empresa, pero si ustedes quieren podemos hablar de eso en algún otro podcast o les invito a que investiguen y bueno, pues ya me pueden comentar en las cajitas de abajo de comentarios, porque también es un tema muy interesante. Es una revolución en realidad, una revolución a nivel energético en el mundo. Bueno, ¿qué es la fisión nuclear? ¿Qué es la que les comento que es la más aplicada, la más conocida? Pues la fisión nuclear es una reacción por la que el núcleo del átomo se divide, se fisiona en dos o más núcleos más pequeños, generando al mismo tiempo pues energía. En esta división del núcleo se libera mucha energía, porque, bueno, pues los átomos están unidos, perdón, sus partículas atómicas están unidas por enlaces que son súper fuertes entre sí y al separarse, pues producen una gran cantidad de energía. Y por ejemplo, cuando un neutrón golpea el núcleo de un átomo del uranio 235, que es un isótopo, el isótopo que se utiliza para hacer el combustible nuclear, como combustible nuclear. Entonces, cuando un neutrón golpea el núcleo de este átomo, este se divide en dos núcleos más pequeños. Por ejemplo, un núcleo de bario, del elemento bario, y un núcleo del elemento criptón. Entonces, esto es muy interesante y se liberan dos o tres neutrones. Entonces, imagínense, es algo muy interesante porque prácticamente estamos creando otros elementos a partir de un átomo de, del isótopo uranio 235. Estamos creando prácticamente otros elementos. Y esto es muy interesante porque recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En las reacciones nucleares, la única situación en la que se puede ver en la naturaleza eh, que se, que de un elemento se transforma a otro totalmente diferente, porque al golpear el núcleo del átomo, al golpear el núcleo del uranio 235, pues estamos creando otros dos elementos a partir de este, solo con un golpe, solo con la división del núcleo. Entonces es algo bastante interesante. Entonces se crea bario, y se crea criptón, se libera también tres, a su vez más neutrones. Es en un efecto multiplicador, desatando así una reacción en cadena en una fracción de segundos. Y esto es algo llamado fracción de cadena, solo por el golpe de a un átomo de uranio 235 con un neutrón. Si golpeamos un neutrón contra un núcleo del átomo 235, pues ya sabemos lo que obtenemos, una reacción en cadena.
y conocida como la fisión nuclear. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona? Y ahora, bueno, pero con todo esto, ok, muy bien, ya entendimos qué es la reacción de fisión, pero ¿cómo funciona una central nuclear al fin y al cabo? ¿Para qué nos sirva esta reacción? Bueno, pues dentro de las centrales nucleares, los reactores nucleares y su equipo contienen y controlan las reacciones en cadena, porque deben ser unas reacciones controladas, porque si no se pueden desatar en otras reacciones no tan deseadas. Puede liberar demasiada energía. Entonces, por lo general alimentados por el uranio 235, que es el combustible nuclear, a fin de producir calor mediante fisión. Esa es la finalidad de todo este proceso, producir calor. ¿En qué se resume el calor? Pues el calor es energía y pues el calor es trabajo y el trabajo es energía. El calor aumenta la temperatura del refrigerador, del refrigerante del reactor, que suele ser agua normalmente, para producir vapor. Este se encausa para hacer girar unas turbinas que activan un generador eléctrico con el que se produce electricidad de bajas emisiones de carbono. Bueno, entonces también aquí cabe destacar que la energía nuclear es una energía bastante limpia, es bastante segura, es bastante verde, a diferencia de las otras formas de producir energía por quema de combustibles, por ejemplo, que no es para nada, hoy en día no es para nada ya viable ni factible en el tema ambiental. Entonces, siempre les comento que pienso que la energía nuclear es una opción demasiado buena para el futuro y que pienso, que yo considero y estoy segura de que la encontraremos bastante en el futuro. Para abastecer pues la demanda energética que va en crecimiento. ¿Cómo sucede la extracción y el enriquecimiento y disposición final del uranio? El podcast anterior que grabé es sobre el combustible nuclear, que es el uranio 235 principalmente. Les invito a que lo escuchen si les interesa un poquito más sobre este tema. Bueno, pero ¿cómo funciona esta disposición final del uranio? Pues el uranio es un metal que se encuentra en rocas de todo el mundo. Tiene varios isótopos de origen natural, es decir, formas de un elemento distintas en términos de forma y propiedades físicas. Bueno, eso ya sabemos porque también hay otro podcast sobre los isótopos, sobre qué es un isótopo. Entonces, el uranio nos presenta tres isótopos naturales que se producen naturalmente, que se encuentran en la naturaleza, que es el uranio 234, uranio 235 y uranio 238, que son los más relevantes, por así decirlo. El que se utiliza como combustible nuclear es el uranio 235, que no se encuentra, que no se encuentra en tanta cantidad como, por ejemplo, el uranio 238, que un 90% de la corteza terrestre será de uranio 238, mientras que uranio 235 solo un 0,72%. Entonces, pues sí, hay que... no se encuentra tanto, pero también estábamos comparando en el podcast anterior que un puñado de uranio 235 puede producir tanta energía como 88 toneladas de carbón. Entonces hay que tener en cuenta también todo el potencial que tiene este isótopo radioactivo. Bueno, al fin de que el uranio natural tenga más probabilidad de fisionarse, es necesario incrementar la cantidad de uranio 235 en una determinada muestra, mediante un proceso llamado enriquecimiento de uranio, que también ya lo vimos en el podcast anterior. Una vez enriquecido el uranio, puede utilizarse eficazmente como combustible nuclear en una central durante un periodo de 3 a 5 años, tras lo cual sigue siendo radioactivo y ha de procederse a una disposición final de acuerdo con unas directrices estrictas a fin de proteger a las personas y al medio ambiente. También les comenté que existe un área específica especializada en manejo de manejo de todos estos, de todo este material que sale ya radioactivo después de ser utilizado. Todo esto es controlado por el Organismo Internacional de Energía Atómica y no hay que tenerle miedo porque no es algo que simplemente se lo bota al océano, por ejemplo, no. Sigue controles de tratamiento muy estrictos. Asimismo, el combustible usado, que también recibe el nombre de combustible gastado, pues puede reciclarse. Eso es algo bastante bueno para dar lugar a otros tipos de combustibles y utilizarse como combustible nuevo en centrales nucleares ya especializadas. Muy bien, entonces, ya para terminar, ¿qué es la energía nucleoeléctrica y
que tiene que ver con el cambio climático. Pues la energía nucleoeléctrica es una fuente de energía de bajas emisiones de carbono, como ya les comenté, es bastante limpia, ya que a diferencia de las centrales de carbón, petróleo o gas, las centrales nucleares no producen CO2, que es el que más se va a la atmósfera y contamina durante su funcionamiento. Entonces, los reactores nucleares generan cerca de la tercera parte del total mundial de electricidad sin emisiones de carbono y son cruciales para lograr los objetivos relacionados con el cambio climático. Y bueno, eso es lo que les quería comentar sobre pues, la energía nuclear, el combustible nuclear, cómo funciona y bueno, espero que les haya gustado. Si tienen dudas, o por favor déjenme en sus comentarios y yo estaré pues respondiéndoles. Gracias. Hasta el próximo podcast. Chao, chao.